América Latina tiene problemas abundantes, malos gobiernos y peores políticos. Las excepciones son eso. Nuestro subdesarrollo político es de tal magnitud que cada día son más los políticos caudillistas de mente primitiva que, haciendo gala de su demagogia e ignorancia, pretenden que nuestras sociedades funcionen como cuarteles. Hoy son más los gobiernos que, en lugar de gobernar con honor, capacidad y honradez, trabajan en beneficio de la corrupción, el subdesarrollo y la impunidad. El gran desafío de América Latina sigue siendo que la acción política y la fuerza ciudadana construyan sociedades con espacios de diálogo y entendimiento, de libertad y pluralismo, de ideas y proyectos que nos ofrezcan desarrollo y bienestar. Para discutir sobre el estado de la democracia en América Latina y sobre las luces y las sombras políticas en la tierra de Juan Rulfo, Octavio Paz y Vicente Fernández, tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Ciencia Política de Sussex, con máster en Política Comparada de London School of Economics y licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Especialista principal en evaluación de la democracia en IDEA Internacional, una organización que trabaja para fortalecer la democracia y promover el desarrollo. Doctor Lara, bienvenido a Razón de Estado. El índice de democracia de The Economist marca que América Latina ha retrocedido por 7º año consecutivo. Esto no es un fenómeno exclusivo de nuestra región, pero ¿qué les pasa a nuestras democracias? En efecto, Dioniso, buenas noches. Pues como tú bien lo dijiste en tu introducción, esta es una región de claroscuros y tenemos que tomar en cuenta las diferencias de nuestra vasta y plural región. No todos los países son iguales. Tenemos democracias de medio, alto y alto desempeño. Pensemos en Chile, en Uruguay, en Costa Rica y otros países que tienen muchas debilidades, incluso países que ya han dejado de ser democracias. Recordemos que apenas hace no mucho, hace unos 15 años, la isla metafórica y real autoritaria era Cuba, era la única dictadura en la región, pero ahora desafortunadamente a Cuba se le ha sumado Nicaragua, ¿no?, con la tragedia de Daniel Ortega, y Venezuela, primero con Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Son las otras dos dictaduras de la región, y por una serie de características internas diferentes a Nicaragua y Venezuela, bueno, Haití también ahora es considerado como autoritario por el asesinato a su primer ministro, se han pospuesto las elecciones varias veces, pero bueno, eso es un balance general. Hemos perdido democracias y también su calidad. Claro, y no hay que olvidar la agenda que tienen desde Pekín, Moscú y Teherán para América Latina, desde donde quieren enfrentar a Estados Unidos y buscar nuestros recursos naturales, ¿no? Doctor Lara, la violencia tiene una relación incestuosa con América Latina. Allá vivimos el 8% de la población mundial, pero ocurren el 33% de los homicidios del planeta. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan la presencia del crimen organizado y la debilidad institucional de nuestras democracias? Bueno, pues creo que ya en tu pregunta va la respuesta. No operan en aislamiento. 9% de la población mundial, 34% de muertes en un contexto de estados de derecho frágil, donde las leyes no se cumplen, y cuando se cumplen, normalmente se cumplen a los enemigos, ¿no? Los amigos quedan exentos de la ley, como esa máxima histórica de Getulio Vargas. Pero hay que entender que es un conjunto de factores sociales y económicos. Somos también la región más desigual del planeta. No la más pobre, pero sí la más desigual. Y hablando de pobreza, más o menos el 33% de nuestra población vive en pobreza. Eso es 200 millones de personas, con generaciones que no tienen las mismas oportunidades que sus padres, donde el Estado no está presente, no hay una red de asistencia, de pensiones, de asistencia médica de calidad, de seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Y encima de eso nos cayó una pandemia de COVID, y utilizando datos de la CEPAL, alrededor de 2 millones de empresas cerraron sus puertas. Y esto equivale a 4, 5, 6 millones de empleo. Es correcto, fueron 6 millones de empleos perdidos y también varios millones de nuevos pobres, ¿no?, que ya habían logrado salir de la pobreza. Doctor, Venezuela, que ya lo mencionaste, es un caso extremo. Washington acusa al gobierno de Caracas de ser la cabeza del cartel de los soles.
Lo señala de ser un narcoestado, un estado criminal. El deterioro de la política en América Latina es evidente y lamentable, que otros países de la región corren peligro de convertirse en estados criminales. Sí, mira, pues el gran talón de Aquiles, hay muchos, pero es el desestado de derecho en América Latina. Tomando en cuenta los 16 macroindicadores que tenemos en Idea Internacional para medir la calidad de la democracia, desde que iniciamos la medición o con datos 1975 a la fecha, son actualizados anualmente, los indicadores relacionados con Estado de Derecho, es decir, combate a la corrupción, el cumplimiento predecible de la ley, la independencia judicial, son los que menos han avanzado. Y eso, por supuesto, hablando de caldo de cultivo, pues abre la puerta a que los gobiernos en todos los niveles, a nivel nacional, pero también a nivel estatal o a nivel local, tengan estas relaciones perversas y de complicidad con el crimen organizado y con el narcotráfico, porque no hay sanciones y las fiscalías son seleccionadas y utilizadas a modo, con motivos políticos y para proteger los propios intereses de las personas en el poder. Desde que AMLO, el Cantinflas mexicano, con el perdón de Cantinflas, ganó las elecciones de 2018, México ha retrocedido 18 puestos en el índice de democracia de The Economist. A México le costó superar 70 años la democracia de fachada del PRI, a la cual Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta y de la cual López Obrador fue parte. ¿Qué ha pasado? ¿Va México de regreso a la dictadura perfecta? Hago una rápida nota metodológica a los indicadores The Economist. No me parecen lo suficientemente robustos. Yo no diría que México dejó de ser una democracia. El pilar fundamental para considerar un país democrático es la celebración de elecciones auténticas, multipartidistas, competitivas. Y México la sigue teniendo. Y un gran ejemplo de ello es el Instituto Nacional Electoral, que no solamente es reconocido dentro del país con 70 y tantos % de aprobación y de confianza ciudadana, sino es referente en América Latina y en el mundo, dando asistencia y capacitación a muchos órganos electorales. Ya. Vamos a hablar del INE en un momento, pero tal vez el otro ángulo de esta pregunta es: AMLO es intolerante y muy sensible a la crítica. Los mexicanos lo aguantan a diario en las conferencias mañaneras por largas horas, señalando e insultando a periodistas independientes, a ONGs y a la oposición. ¿Cómo viven los mexicanos esta dinámica política tan disfuncional? Es cierto lo que dices. Desde el inicio de su mandato, en diciembre del 2018, ha habido una tendencia desde el Poder Ejecutivo por concentrar el poder, por controlar instituciones y por reducir espacios autónomos, desde sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, hasta incluso instituciones educativas. Se han eliminado fideicomisos de arte, de cultura, de deporte, órganos autónomos y otras instituciones de control y de rendición de cuentas. Y esto va aparejado con una creciente polarización tóxica, que muchas veces es un discurso que se fomenta desde el poder. Y esa pues claramente no es una buena mezcla para la democracia. Además del PRI, hay partidos viejos como el PAN y otros que surgieron a finales de los 80s, como el PRD, donde también militó AMLO. Ahora el partido poderoso es Morena, el aparente instrumento del autócrata, de la figura presidencial, o sea, de AMLO. ¿Qué pasa con los partidos políticos de México? ¿Es Morena el nuevo PRI? No es el nuevo PRI. Nada más hay que ver los datos de los resultados electorales. En el 2018, para la elección presidencial, López Obrador tuvo 53% de los votos. En las elecciones intermedias de 2021, donde se renovó la Cámara de Diputados, 500 diputados y diputadas, Morena por sí solo obtuvo apenas 35% de la votación. Eso, afortunadamente, es muy distante de lo que vivía México en los 60s y los 70s, donde el PRI obtenía resultados de 70, 80, 90% de las votaciones. Claro, no es porque tuviera el apoyo popular, sino porque no había competencia, la oposición no tenía acceso a radio, a televisión, a hacer campañas, a financiamiento. Mira, ahora sí, AMLO impulsó o intentó imponer una reforma electoral que sin duda alguna habría debilitado
el sistema electoral, la INE, y habría comprometido la transparencia de los procesos electorales. Al final la reforma de AMLO no pasó, por el momento, por falta de apoyos en el Congreso, pero logró pasar un plan B, que de todas maneras debilita y compromete la autonomía del INE. ¿Está en peligro la democracia en México? Así es, el plan A no pasó por no tener la mayoría para cambiar la Constitución. Se recurrió a un plan B que requería una mayoría simple, esa sí la consiguió. Sin embargo, distintas instituciones y grupos impugnaron este plan B por considerarlo inconstitucional, entre otros argumentos, por debilitar al Instituto Nacional Electoral, su profesionalismo y la certeza en la organización de procesos electorales. Ahora la Suprema Corte de Justicia puso una pausa al plan B y tiene de aquí a septiembre para decidir sobre su constitucionalidad. Está revisando el fondo del asunto. Entonces, el plan B no está muerto y en caso de que siga adelante, habrá que ver si todo sigue adelante, pero tiene detalles muy preocupantes. Uno de ellos es la reducción de las juntas distritales del INE, que son las 300 oficinas que en el terreno pues organizan la elección seriamente diezmadas, pasando de 5 personas a una con las mismas funciones. Eso pondría en riesgo la celebración de las elecciones auténticas que ha tenido México en los últimos 30 años. AMLO también intentó impulsar una reforma regresiva y antirrepublicana al sistema de justicia, que activó todas las alarmas. Fue seriamente cuestionada por expertos y por la comunidad internacional. Finalmente desistió. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer los mexicanos con esa peligrosa necedad de AMLO para someter a la democracia republicana y controlar la libertad en México? Pues, ¿qué podemos hacer? Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y su monumento está atrás de ti, decía que el precio de la libertad es su vigilancia permanente. Y creo que como ciudadanos, pero también las instituciones, los medios de comunicación como el tuyo, debemos ser suspicaces y estar en vigilancia permanente de las propuestas, decisiones e iniciativas que vienen desde el gobierno y desde cualquier gobierno, porque parece ser que es condición humana el buscar el poder y mantenerlo. Y eso, por supuesto, no es sano para la democracia, porque poder concentrado es poder abusado. Y al estar detectando esto, salir a las calles, presionar, escribirle a nuestros representantes, hablar en medios para, por supuesto, cuidar nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. ¿Qué se vislumbra para las próximas elecciones? ¿Cuándo son y quiénes son los candidatos que pueden competir para sacar a Morena del poder? Claro, pues ahora vienen 2 elecciones locales, el primer domingo de junio, en el estado de Coahuila y el estado de México. México tiene 32 provincias, estas son apenas 2 de 32. Sin embargo, el estado de México es el botín. Es la provincia que tiene el listado nominal, el padrón electoral más grande del país, y usualmente se le llama el laboratorio del 2024. Ahí están midiendo sus fuerzas, por un lado Morena y por otro lado una coalición de PAN, PRI, PRD, y pues falta apenas un mes. Las encuestas marcan una contienda cerrada. Va a haber 2 debates, ya hubo uno entre las candidatas y parece ser que esto las acercó aún más. ¿Qué recomiendas a las élites, a la sociedad civil y los partidos políticos para defender y fortalecer la democracia mexicana? Sí, yo creo que en primer lugar la unión hace la fuerza. No solamente la democracia mexicana, sino todas las democracias del continente que últimamente están bajo asedio. Pensemos en Bukele, en El Salvador, en fin, con el MAS, en Bolivia. Creo que la unión hace la fuerza y creo que también la denuncia internacional. Tenemos muchos instrumentos que están a nuestra disposición y tenemos que pensar que nuestros países han firmado y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y son instrumentos que están a nuestra disposición para defender el derecho a votar, el derecho a ser votado, la libertad de expresión, la libertad de asamblea. Creo que son parte de las herramientas que podemos utilizar. Así es. Pues deseamos para México una democracia republicana fuerte y mucha libertad para los mexicanos. Como dice hasta en las rancheras, la democracia es la voz del pueblo, el pueblo manda y es la ley la que nos debe gobernar. La libertad no se compra ni se vende, es un tesoro que hay que defender, un derecho sagrado que nadie nos puede ni nos debe quitar, que así sea.
Los ciudadanos latinoamericanos tenemos tareas pendientes importantísimas. Doctor Lara, gracias por tu tiempo, nos dejas pensando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.